Claro, estamos en el patio de los Cañones, en salida por calle Moneda, esperando si algunos ministros, sea los ministros que se mantienen en su cargo, de los salientes o de los entrantes, van a poder realizar algún tipo de declaraciones en estos momentos. La verdad es que, a ver, hablábamos de este cambio de gabinete, es un cambio de gabinete bastante acotado, lo decíamos, cambios en 5 carteras que no alteran mayormente, la verdad, el panorama político de lo que está ocurriendo en este momento en el país. No hay cambios en el equipo político, no hay cambios en quienes tampoco están empujando las reformas más importantes del gobierno, ni en la reforma de pensiones, donde se mantiene la ministra del Trabajo, Janet Jara, ni tampoco en el pacto fiscal, donde se mantiene el ministro de Hacienda, Mario Marcel. También se ratifica Carlos Montes, ministro de Vivienda, que en algún momento había sido cuestionado junto con Giorgio Jackson por el tema del caso Convenios, pero finalmente él también permanece en su cargo. Entonces no hay movimientos políticos mayores, la verdad, más allá de la caída claramente en el poder de Revolución Democrática, que pierde 2 ministerios claves como son Educación y Desarrollo Social. Dentro del Frente Amplio se ve beneficiado el Partido Comunes, porque su ministra, Javiera Toro, que estaba hasta ahora en Bienes Nacionales, pasa a un ministerio bastante más relevante como es el Ministerio de Desarrollo Social. Se ve beneficiado también el Partido Comunista, que obtiene la cartera de Educación en manos de uno de los cuadros más, de alguna manera, más destacados por el partido. Siempre han dicho que Nicolás Cataldo es una de sus figuras importantes y por lo tanto entonces se mantiene. Vamos a ver si está el ministro de Justicia. Ministro Cordero, un segundo, estamos en vivo. Ministro. Me tengo que ir a una reunión. Solamente este cambio de gabinete, ¿por qué se produce finalmente? ¿Cuál es la idea de realizar el cambio? Aquí los ministros somos funcionarios exclusivos de confianza del presidente. El presidente define su cambio de gabinete y ahí estamos, este es el equipo y vamos a seguir continuando trabajando. A mí no me corresponde comentar los cambios de gabinete, es la regla de cualquier ministro, así que les agradezco mucho, muchachos. Gracias. Ahí está el ministro de Justicia, muy disciplinado, como siempre el ministro de Justicia, que claro, ha hecho bastantes vocerías en las últimas semanas a raíz del caso Convenios. Los temas más bien jurídicos que tienen que ver con el caso muchas veces han sido comentados y explicados por él. Por eso ha tomado un rol hasta cierto punto de vocero en esa área del gobierno, pero claro, en el tema del cambio de gabinete, como ustedes ven, fue bastante disciplinado. Señala que no le corresponde hacer mayores comentarios acerca de las decisiones del presidente de la República. En algún momento se especuló con la posibilidad de que el ministro de Justicia pudiera tomar otras responsabilidades, pero la verdad es que fueron rumores que, como dijimos acá bastante temprano, no tenían mayor fundamento porque la decisión era mantener a el núcleo del corazón político de la Moneda en sus cargos. La ministra del Interior, Carolina Toá, la vocera Camila Vallejo y también el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, no estuvieron en cuestión. No era un cambio de gabinete como el de septiembre del año pasado, donde se intentaba claramente marcar un cambio de giro totalmente claro de la administración, sino que era un cambio más bien sectorial de algunos puestos menores del gabinete que han cambiado. Reiteramos, educación, desarrollo social, cultura, bienes nacionales y minería. Los 5 cargos ministeriales que han cambiado, por cierto, muchos de ellos muy relevantes en términos sectoriales, en términos del presupuesto que manejan, pero ninguno de ellos en el corazón político del Palacio de la Moneda. Claro, y como tú dices ahí, con una pérdida de poder de Revolución Democrática y en cierta medida un aumento también ahí de ministros vinculados a la expresidenta Michelle Bachelet. Después vamos a estar analizando eso porque hay más reacciones. Sí, nos vamos de nuevo al Congreso con Roberto Carrasco, y ya lo vemos con el diputado Celis. Ya habíamos escuchado las declaraciones del senador Francisco Chaguán y el diputado Luis Cuello. Volvemos contigo, Roberto. Sí, porque estamos con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis. Diputado, bueno, ¿qué le parece este cambio de mando? ¿Quedan conformes? ¿Se abre quizás la posibilidad de poder conversar con el gobierno nuevamente sobre todas las reformas? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé de qué cambio me hablan. Cultura, bienvenidos los Venegas. Tenemos a la hija de una diputada. Vamos a escuchar al ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Sin duda alguna que esta es una cartera muy compleja y yo muy contento porque yo creo que logramos instalar al menos, ¿no es cierto?, la necesidad de reactivar el sistema educativo, que es la gran deuda, ¿no?, después de la pandemia. Hay muchas dificultades en educación, intentamos avanzar en todas ellas después de 1 año y medio sin ninguna manifestación importante de ningún gremio, ni tampoco los estudiantes. Eso en educación, ustedes que son periodistas lo saben, efectivamente es un logro, casi 17 meses, ¿no?, sin ningún tipo de manifestación. Lo segundo, yo me quedo muy contento, no hay mejor nombre
hombre que pueda sucederme, ¿no es cierto?, que Nicolás Cataldo, quien fuera mi subsecretario. Además, una persona muy comprometida con el programa del presidente Boric. Tenemos muchas deudas pendientes todavía. Los 4 proyectos de ley que estamos impulsando están escritos, están, ¿no es cierto?, ya revisados jurídicamente, y por lo tanto lo que queda hoy día es avanzar en esa agenda de transformaciones que tiene relación, ¿no es cierto?, con las deudas por estudiar, la deuda histórica, la educación sexual integral, que es una gran demanda también de la ciudadanía, y por último la modificación del sistema de aseguramiento de la calidad, que es lo que va a cambiar, ¿no es cierto?, la lógica de la relación entre el Estado y las escuelas. ¿Qué dijo el presidente Boric? ¿Qué le dijo el presidente Boric ahora como razón para su salida? Muy agradecido también de mi trabajo, y obviamente, ¿no es cierto?, yo sigo siendo miembro de un partido que ha sido muy golpeado últimamente, por lo tanto voy a tener un poco más de tiempo para dedicarme también a apoyar a mi partido, a reconstruir mi partido, ¿no es cierto? Somos parte del Frente Amplio y yo me llevo una misión bien importante, que es trabajar. Más que pierda poder, más que perder poder, hoy día el gran llamado es a empujar, ¿no es cierto?, el partido único que va a ser el partido único del Frente Amplio. Y por lo tanto mi tarea dentro de RD va a ser colaborar con la actual directiva o con la que venga en cómo, ¿no es cierto?, logramos efectivamente constituir este gran partido que se llama Frente Amplio. Enfrentó una acusación constitucional y muchísimas críticas que se realizaron a su gestión, ya en su rol de exministro. ¿Cuál es la autocrítica que realiza de lo que fue este año y medio como ministro de Educación? Bueno, uno siempre puede hacer más, ¿no? Pero hay que considerar lo siguiente: nosotros hemos hecho gestión con ninguna inversión importante o inyección importante de recursos. Lo que hemos hecho ha sido solamente eficiencia interna, reasignación de recursos para poder avanzar en la reactivación educativa y también otras múltiples demandas. El año pasado casi 60.000 millones de pesos gastados en infraestructura. Yo el miércoles pasado estuve precisamente en la Costa Central inaugurando, ¿no es cierto?, salas nuevas, y por lo tanto hay muchos desafíos todavía en educación que estoy seguro que todavía no. Todavía no. Falta un poquito. ¿Cree que hay una afectación a Revolución Democrática con estos enroques? A ver, yo creo que todas esas lecturas hay que hacerlas después en frío. Hoy día, ¿no es cierto?, lo importante es que el presidente ha dado una señal, su mensaje a mí me parece que es muy importante. Él llama a todas las fuerzas de oposición y de gobierno a sentarse a trabajar por Chile. Yo lo único que puedo decir es que hoy día la ciudadanía lo que está esperando es que toda la clase política, ¿no es cierto?, nos pongamos de acuerdo para avanzar en esas reformas tan necesarias. ¿Se castiga a Revolución Democrática, ministro? En ningún caso yo creo que puede ser eso, pero... No, en ningún caso. Yo creo que uno sabe, ¿no es cierto?, que esto tiene una duración bastante definida. Todos los ministerios, y en particular el Ministerio de Educación, si ustedes miran el ranking, mi equipo me decía que había pasado ya al número 10 porque hay otros que han durado mucho menos. ¿Por qué se toma la decisión de que salga, ministro? Bueno, yo creo que es importante que esa decisión, ¿no es cierto?, queda en el presidente. Yo valoro enormemente su capacidad de poder tomar decisiones, parte de su liderazgo, y uno como miembro, ¿no es cierto?, como cuadro político de un partido, lo que hace es que acepta. Yo de verdad que me voy muy contento, reconozco el liderazgo del presidente Boric, me voy muy agradecido de la oportunidad de haber trabajado en esto y no me voy para la casa en ningún caso, vamos a seguir trabajando, tenemos un partido que reconstruir. ¿Va a ser candidato al Parlamento? Porque se reía, usted lo tomaba la broma, lo del senador. No, en ningún caso, yo soy profesor, probablemente voy a estar en una sala de clase prontamente. No. Nos quedamos acá porque está el presidente de la Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre. Senador, ¿cómo está? ¿Se ha castigado la Revolución Democrática hoy al perder los ministerios tan importantes como Desarrollo Social y Educación? No, yo no lo veo como un castigo. Obviamente sería poco sincero de mi parte decir que hay una merma, sin duda alguna, ¿no? Pero estas son decisiones del presidente de la República. Nosotros no acostumbramos a expresar eso por los medios de comunicación, sino que internamente se conversan las cosas y nuestra lealtad al gobierno, al programa está intacto. Y además, Revolución Democrática, si bien es cierto, tiene una ministra hoy día, tiene 5 subsecretarías, hay puestos también bien neurálgicos en el gobierno, en el segundo piso, con Crispi, Dipres, Javiera Martínez, Pablo Paredes en SECOM, etcétera. Echecopar en la DCI tiene muchas seremías también a nivel regional, delegaciones regionales, por tanto es un partido que sigue siendo parte muy importante del gobierno y esto es dinámico. Este es el tercer cambio de gabinete en un año y medio, quedan todavía 2 años y medio, por tanto esto es dinámico y esto puede ir cambiando. ¿Es el peor momento en la historia de RD, senador? Sin duda alguna
estamos viviendo un momento de crisis importante por el caso Convenios, Democracia Viva, todo lo que implicó que militantes nuestros entraran en actos de corrupción, de irregularidades. Ya hay 2 personas expulsadas, una diputada suspendida, por tanto es un momento complejo. ¿Sí? Usted le habían planteado nombres al presidente Boric. ¿Qué le parece que esos nombres no hayan sido recogidos como nuevos ministros? No, siempre eso se conversa con el presidente, con su equipo, él decide, uno plantea perfiles y él decide y eso se respeta. Sí, se mantiene. ¿Al cambio ahí le confirmaron eso? Está todo confirmado. Sí. ¿Usted no ha decidido, no ha pensado en quizás tomar un paso al costado como presidente del partido en el marco de todo lo que está sucediendo? A ver, nosotros somos una directiva que tiene un mandato de 2 años y hoy día estamos abocados a enfrentar una crisis del partido, cambio de gabinete, recientemente hubo un nuevo consejo político y yo soy de la idea que siempre las autoridades, sobre todo en la dirección de una organización política, tienen que estar a disposición del colectivo. Ahora esas cosas se conversan orgánicamente, hay un nuevo consejo político y no por la prensa. El partido único del Frente Amplio, la salida de esta crisis, como lo planteaba el exministro Ávila, ¿es el momento de un partido único del Frente Amplio? A ver, yo no diría que es una salida a la crisis, esta es una tesis que se viene conversándose mucho tiempo, mucho antes de esta crisis del caso Convenios, y yo diría las militancias en general están abiertas a dar esa discusión. Nosotros como Revolución Democrática tenemos un cónclave para este fin de semana, donde viene gente de todo el país, están convocadas las autoridades también, las alcaldías, los parlamentarios, etcétera, y el nuevo Consejo Político, y ahí tendremos que dar esa discusión y yo creo que hay mucha expectación en cómo proyectamos el sujeto político del Frente Amplio, pero yo no lo vería como una cosa de coyuntura de corto plazo a partir de una crisis. Gracias, senador. Hasta ahí las declaraciones entonces del presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, quien reconocía que este es el peor momento en la historia de su partido en medio del escándalo de Convenios y al haber perdido hoy 2 cargos claves. El Ministerio de Educación se suma a la pérdida del Ministerio de Desarrollo Social, obtienen solamente bienes nacionales y no fueron considerados los nombres que había presentado el Partido de Revolución Democrática precisamente para esos reemplazos. Ustedes podían ver entonces un momento muy difícil el que enfrenta RD, que al asumir el gobierno del presidente Boric era uno de los partidos más importantes, tenía presencia en el comité político, con la Secretaría General de la Presidencia, otros cargos claves como educación, y ahora se ve reducido apenas al Ministerio de Bienes Nacionales, que es considerado tradicionalmente con el ministerio con menos poder dentro del gabinete. O sea, si lo analizamos fríamente entonces, Daniel, RD hoy queda con menos poder incluso que otros partidos, como por ejemplo el Partido Radical, que tiene la cartera de minería, por ejemplo, que claro, en términos de poder o de injerencia del gobierno tiene más importancia, podríamos decir, que bienes nacionales. Solamente para complementar, acaba de llegar la lista del nombramiento de nuevos 5 subsecretarios y subsecretarias. El Ministerio del Interior, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, asume Francisca Perales, como tú nos habías dicho hace algunos minutos, Daniel. De Convergencia Social. Exactamente. En el Ministerio de Defensa, Ricardo Montero, él es del Partido Socialista. En el Ministerio de Minería, Suina Chaguán, que es independiente. El Ministerio de las Culturas, Noela Salas, que es de Convergencia Social. Y otro RD, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Francisca Gallegos Jara, que es militante de Revolución. Y Ricardo Montero, ex consejero constitucional, que estuvo en el proceso constitucional anterior del Partido Socialista, entonces quien queda también ahí en la Subsecretaría de Defensa. Que había sido también jefe de gabinete de distintos ministerios, entre ellos de la ministra Carolina Toa. Gracias, Daniel. Sí, pero por supuesto después de todos estos... Muchas gracias, Humberto. Pati. Sí, Daniel, vamos a volver contigo solamente porque vamos a seguir revisando otras reacciones, entre ellos el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, quien también entregó sus comentarios sobre este cambio de gabinete. Vamos a escucharlo. Bueno, es claro que un gobierno que creo que en 1 año y medio cambia 3 veces el gabinete, un gobierno que está en problemas. Y creo que esa es la primera señal que hoy día se da y es un reconocimiento de que la gestión y funcionamiento no ha estado a la altura de lo que el país necesitaba. No hay otra forma de entender este tercer cambio de gabinete que se inició la semana pasada con la salida del ministro Jackson y que hoy día adquiere una envergadura mayor. Claro, ahí entonces las declaraciones del presidente del Senado, pero regresemos al Congreso para ver qué es lo que está ocurriendo allá. Hay más reacciones. Roberto Carrasco nos va a contar al respecto. Roberto. Sí, tenemos al diputado del Partido Socialista, Tomás Rementería, y también al diputado Andrés Celis de Renovación Nacional, que habíamos quedado pendiente. Sí. Diputado, ¿alcanza o no estos cambios que no tocaron el comité de gobierno, gabinete?
Yo insisto, creo que para nada. Tenemos una ministra de la Cultura que la única gracia que tiene es ser hija de una diputada, que ella misma señaló que cuando supo de su nombramiento que le venía muy bien, porque en este minuto ella no estaba haciendo nada. Sí destaco el nombramiento de la ministra de Minería, porque la actual de verdad que no había avanzado en ningún proyecto de ley relevante. Tenía nulo conocimiento sobre el litio, sobre el tema del cobre. Y en cuanto al tema de bienes nacionales, bueno, un premio de consuelo a RD. Bueno, y finalmente en el tema de educación, ni siquiera quiero decirlo yo. Yo le pregunto a los chilenos y a las chilenas qué les parece que por primera vez en la historia de Chile asuma un ministro de Educación del Partido Comunista. Contéstese, yo creo que la respuesta de los chilenos y las chilenas reflejan lo que significa eso para nuestro país. Me parece que es preocupante que un miembro del Partido Comunista tome las riendas de la educación en nuestro país. Muchas gracias, diputado. Vamos a hablar con el diputado de Rementería. Si nos pudiese comentar, bueno, la respuesta también con respecto principalmente al Ministerio de Educación, pero también a si es suficiente o no estos cambios para poder seguir conversando acá en el Parlamento. Buenas tardes. Me parece extremadamente preocupante la posición del diputado Celi. El diputado Celi acaba de decir que el único problema que tiene el ministro Cataldo para asumirlo no fue su gestión como subdere, que fue reconocida incluso por la alcaldesa Matei, que tengo que entender que es una de las candidatas presidenciales de la derecha. El problema es que es comunista. Es decir, hay una palabra para eso, se llama anticomunismo. Y lo que están haciendo no es analizar la trayectoria de Nicolás Cataldo, que fue un excelente subsecretario de Educación y un excelente subsecretario de Desarrollo Regional. Dicen, vamos a preguntar a los chilenos si les gusta un comunista. Esos 50 años de golpe de Estado me parece una cuestión bastante delicada. Y segundo, me parece que también decir el reconocimiento a la cultura. Carolina Redondo es una actriz de amplia trayectoria que ha participado en la gestión cultural, que ha participado en eventos de esa manera, y yo no lo escuchaba, por ejemplo, cuando estuvo el ministro Cruzco, que nadie dijo nada, él no tenía experiencia política, no tenía experiencia más allá de eso, y fue un buen ministro y hoy día un senador. Creo que Carolina Redondo puede cumplir un rol bastante bueno, y creo que ha sido un cambio de gabinete que ha traído gente con experiencia. Veo, por ejemplo, a Javier Atoro, que tuvo un muy buen rol en un ministerio que generalmente es muy de bajo perfil, como el Ministerio de Bienes Nacionales, que asume el Ministerio de Desarrollo Social. Creo que acá tenemos nombramientos buenos. Efectivamente, la ministra Hernando cumplió su ciclo, llega la ministra Williams, que tiene bastante experiencia, fue ministra en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero creo que acá lo que tiene que primar es el espíritu cívico. Me parece gravísimo que a 10 minutos de nombrado la derecha ya esté criticando a Nicolás Cataldo por su gestión, solo por el partido donde milita. Creo que eso es algo que tenemos que borrar un poco de nuestro vocabulario político. Yo no puedo cancelar a alguien por el partido por el cual milita. Y además con una gestión que lo avala precisamente la Subsecretaría de Educación, donde no impuso el Soviet Supremo en el Ministerio de Educación. Bien. Gracias, diputado de Rementería. Y teníamos entonces el Partido Socialista, también estamos con el diputado Sánchez. Si nos pudiese acompañar, por favor, Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano. Bueno, diputado, ¿qué le parece este cambio de gabinete? Las críticas que han surgido principalmente por educación y porque no se tocó el comité político. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente vemos acá un cambio superficial, pero que, hay que decirlo, afecta el núcleo de lo que ha sido la promesa de este gobierno, la gestión, o podríamos decir nula gestión de este gobierno, que es poner el foco en la educación, poner el foco en la cultura, poner el foco en las viviendas, y son precisamente los espacios donde ha hecho más crisis el gobierno. Yo habría esperado también un cambio en el Ministerio de Vivienda, porque evidentemente si vamos a tener un ministro que está escondido, defendido al parecer por el ministro Cordero, que parece ser a veces un poquito más el abogado del presidente, más que el ministro de Justicia, yo creo que no nos sirve tener un ministro escondido. El nuevo ministro Cataldo, el ministro de Educación, yo encuentro muy lamentable que se haya decidido poner en esa cartera a alguien con el historial que tiene el ministro Cataldo, de afirmaciones destempladas en contra de nuestros carabineros, de un octubrismo violento. El diputado de Rementería decía que supuestamente se le ataca solo por el partido donde milita. No es solo por el partido donde milita, es por las afirmaciones que él ha hecho, por la violencia en sus palabras. Tiene una historia por detrás que da cuenta del tipo de persona que es él. Y tener a alguien como el ministro Cataldo haciéndose cargo de la educación de nuestros niños
niños. Es de verdad algo muy preocupante. Yo creo que son muchos los papás hoy día en todo el país que están preocupados de que la cabeza del Ministerio de Educación esté alguien que ha hablado con tamaña violencia y con afirmaciones tan destempladas como lo ha hecho el ministro Cataldo. Perfecto, muchas gracias, diputado. Ahí teníamos entonces la palabra del diputado Luis Fernando Sánchez del Partido Republicano. Son los parlamentarios que han llegado hasta este lugar, el Congreso Nacional. Recordemos, no hay semana distrital, en este caso no hay semana común, normal, es semana distrital, así que seguimos muy atentos a las reacciones que puedan salir de acá de este lugar. Sí, bueno, es lo que está ocurriendo a esta hora entonces con este cambio de gabinete, las distintas reacciones, y recordemos cuáles son los cambios que se producen. Entonces, Ministerio de Desarrollo Social, Educación, Ministerio de las Culturas, Ministerio de Bienes Nacionales y Ministerio de Minería. Vamos a estar, Roberto, bien atentos a lo que pueda surgir también desde el Congreso. Gracias por esta reacción.